Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de su curso Teoría de Control. Mi nombre es Jesús Sánchez Orea y voy a tener el gusto de trabajar con ustedes este video que corresponde al conjunto de videos del tema modelado de sistemas. Bueno, pues vamos a la clase de esta día. En esta ocasión, el tema que vamos a desarrollar es el de modelado matemático de una palanca. Un sistema de palanca como el que se observa en la figura es muy común encontrarlo en diversos dispositivos o formando parte de maquinaria mecánica encontrada en sistemas mecatrónicos, y lo importante de poder conocer su funcionamiento y su modelado matemático es que podamos hacer diversas simulaciones que nos permitan encontrar cuál sería la respuesta de este sistema. Lo que tenemos en la imagen se trata de una palanca de primer grado, la cual en uno de sus extremos se coloca la carga o la resistencia que se desea mover, y en el otro de los extremos se aplica la potencia que va a realizar o que es necesaria para realizar el trabajo de mover la carga en el otro extremo. En uno de los puntos de este brazo de palanca se encuentra el fulcro o punto de apoyo, el cual, dependiendo de su posición, nos va a ayudar a que la potencia empleada para mover la carga sea menor o mayor dependiendo del objetivo que se desee lograr. De esta forma, si desplazamos el extremo del brazo de palanca desde el punto 1 hasta el punto 2, el resultado que vamos a tener es un desplazamiento de la carga del punto 1 al punto 2, y como podrán observar, dependiendo de dónde se ubica el fulcro, este desplazamiento puede tener una mayor proporción o menor proporción con respecto al desplazamiento de la potencia. Por otro lado, podemos tener compensado de este lado, si tenemos un menor desplazamiento, una mayor potencia empleada para levantar la carga. Estas relaciones las vamos a ver relacionadas con el análisis de la siguiente figura. En esta figura lo que observamos es un esquema más simplificado de lo que es la palanca de primer grado, donde tenemos ahora los dos extremos, el fulcro, y ahora el escenario sería el siguiente. Si aplicamos una fuerza F1 en este extremo, producimos un desplazamiento X1 de este extremo de la palanca, la cual, al estar apoyada en este fulcro, producirá un desplazamiento F2, convirtiendo ahora en este extremo la aplicación de una fuerza F2 en el sentido contrario a donde se aplicó la fuerza 1. Es de observar que el fulcro va a guardar una distancia D1 respecto a donde se encuentra, y la distancia a donde se aplica la fuerza 1, denominada con D1, y otra distancia D2 desde donde se encuentra el punto de apoyo hasta el otro extremo. De esta manera, estas tres variables para el sistema del lado derecho y tres para el sistema del lado izquierdo serán las que están involucradas en el análisis de este sistema. Veamos qué relaciones se guardan en este sistema. Bueno, existe una proporción guardada respecto a la fuerza 1 y a la fuerza 2 con respecto a la distancia 1 y la distancia 2. Estas fuerzas se relacionan de la siguiente manera. Fuerza 2 sobre fuerza 1 es igual a la distancia 1 entre la distancia 2. Se aplica un signo negativo porque mientras la fuerza 1 se puede aplicar hacia la parte superior, es decir, hacia arriba de la vertical,
el resultado es que la fuerza 2 se aplica hacia abajo de la vertical. Por lo mismo, el recorrido del extremo del brazo de palanca que se relaciona con la posición X1 se moverá hacia arriba, mientras que el desplazamiento en el otro extremo se moverá hacia abajo. De ahí el signo menos que acompaña a esta igualdad. Por otro lado, también tenemos que se guarda una relación entre la distancia 1 y la distancia 2 con respecto a los desplazamientos X1 y X2. De esta forma, si quisiéramos aplicar una fuerza F2 de cierto valor, bastaría con que aplicáramos una fuerza F1 y de ahí moviéramos el fulcro hasta la posición que nos permitiera generar el valor deseado de F2. Por ejemplo, si contamos solo con un kilogramo, con un newton de fuerza en el extremo 1 y queremos que se duplique en el extremo 2, la relación D1-D2 tendría que ser del doble, es decir, 2 veces la distancia con respecto a la distancia 1 con respecto a la distancia 2, para que tenga yo el doble de fuerza aplicado en F2. De esta manera entonces podríamos nosotros con una pequeña cantidad de fuerza duplicar o triplicar la fuerza en el otro extremo del sistema de brazo de palanca. De igual manera, si lo que queremos es provocar un desplazamiento X2 de ciertos metros, bueno, nos bastaría con conocer cuánto puedo desplazar en X1 y de ahí ajustar el fulcro para que la relación D2 sobre D1 se iguale para producir el valor de desplazamiento X2 que deseo realizar. Estas relaciones las vamos a aprender a conocer y a manejar más en un ejemplo de un sistema cuya aplicación se vuelva más real de lo que estamos viendo aquí. Este sería el caso particular en un ejemplo como este. Lo que observamos es la palanca mecánica, el fulcro colocado en esta parte, y al sistema lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza F1 para producir un desplazamiento X2 y que a su vez se aplique una fuerza F2 sobre el sistema masa-resorte amortiguador. Y vamos a ver cómo, si variamos los valores de la fuerza o si variamos la posición del fulcro, vamos a permitir que el sistema responda de una manera diferente. Bien, veamos qué relaciones se dan en este sistema y cómo lo modelamos matemáticamente. Bien, ya que nos interesa conocer cuál es la fuerza F2 que se va a aplicar en el sistema masa-resorte amortiguador, lo que tenemos es que vamos a partir de que F2 es igual a menos F1 por la relación que guarda entre D1 y D2. Y ahora vamos a el modelado del sistema masa-resorte amortiguador. La fuerza que se genera por el desplazamiento de esta masa, necesaria para desplazar esta masa, para mover el amortiguador y para mover el resorte, está dada a través de esta ecuación de suma de fuerzas, y esa será la fuerza F2 que se aplique producto de la fuerza F1 y el brazo de palanca con el que se cuenta este sistema. De tal manera que a través de esta fórmula podemos nosotros representar la condición dinámica del comportamiento de este sistema, sabiendo que F2 está en función de F1 y de la distancia que guarda cada uno de los brazos de palanca con respecto al fulcro. Si ordeno esta ecuación que me representa el comportamiento dinámico, puedo llegar a lo siguiente. Del lado derecho de la ecuación voy a mantener la fuerza necesaria para mover el amortiguador, para deformar el resorte
Y voy a dejar del lado izquierdo de la ecuación el término de mayor derivada. Recuerden que esta forma de presentar la ecuación del sistema me sirve para que posteriormente pueda yo hacer una simulación de este. De esa forma, si sustituyo F2 por menos F1 por D1 sobre D2, me queda esta ecuación que está aquí, la cual puedo pasar ahora a simularla. Para la simulación voy a dar los siguientes valores de un caso hipotético donde la fuerza F1 que se va a aplicar aquí es de 5 newtons. La distancia que hay del fulcro hacia el extremo donde se aplica la fuerza es de 0.7 metros. Y la distancia del fulcro hacia donde va a resultar la fuerza F2 es de 1.3 metros. Como bien podemos ver, esta distancia es mayor que la distancia D1. Tenemos una masa de 7 kilogramos, un valor beta de 3 newtons sobre metros sobre segundo, que es para la constante de restitución la constante de amortiguación del amortiguador, y la constante de restitución del resorte es igual a 4 newtons por metro. Si estos valores los sustituyo en la ecuación que se había obtenido anteriormente y hago el esquema de el simulador en Simulink, lo que observo yo son los tres términos negativos multiplicados por 1 sobre m, lo cual me da aquí la posición, la segunda derivada de la posición, la integro, me da la primera derivada, la integro, me da la posición x2 de t. Esa posición x2 de t me va a indicar cómo se desplaza la masa aquí a partir de que yo aplico una fuerza F1. La fuerza F1 la voy a aplicar de 5 newtons, es el escalón que se aprecia aquí en amarillo, son los 5 newtons aplicados, y que si lo aplico positivamente va a resultar una fuerza negativa porque va hacia el lado de abajo. Por lo tanto, el desplazamiento x2 va a ser también negativo, trayendo consigo que esto sea lo que se observe, que el sistema de estar en equilibrio, al recibir la fuerza de 5 newtons, le produce un desplazamiento de menos 1 metro en la parte de hacia abajo, pero al ser compensado por el efecto del amortiguador y del resorte, el sistema se equilibra casi después de 12 segundos en un poco menos de 1 metro. Si a este sistema comenzamos a variar la posición del fulcro, con lo cual variarían las posiciones D1 y D2, y simulamos, podríamos observar la relación y verificar las relaciones que fueron hechas al inicio del modelado matemático de este sistema. Así pues, en esta clase de este día hemos aprendido a modelar matemáticamente el comportamiento de una palanca de primer grado, y queda este ejercicio para que ustedes trabajen en su casa como repaso de este tema, variando, por ejemplo, la masa, los valores de las constantes y observando la respuesta del sistema en Simulink. Bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos.